Muy buenas tardes con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, jueves 4 de abril, con el tema Inmunizaciones en niños, a cargo de la licenciada Doris Rojas, integrante del equipo técnico de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat, tanto del canal de Zoom como del canal de YouTube, las cuales serán respondidas al término de la ponencia. Licenciada Doris, un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Quedamos atentos a usted. Bienvenida. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo traigo el saludo de la directora ejecutiva de inmunizaciones, la licenciada Marilena Martínez, quien por temas muy puntuales no se encuentra hoy día con ustedes, pero estoy representando la dirección. Como usted había manifestado, yo soy parte del equipo técnico de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, y bueno, particularmente nosotros como dirección tratamos de difundir la normatividad y sobre todo el tema del esquema nacional de vacunación, en esta oportunidad aquel que está dirigido a los menores de 5 años. Es un esquema que nosotros lo hemos trabajado, ha sido aprobado el año pasado, desde la fecha de que se aprobó, que fue el 1 de agosto, se han incorporado nuevas vacunas, otras desde el 1 de enero de 2019, la misma que están consideradas y que está vigente en todas las regiones del país, y entendemos nosotros en los más de 8.000, de los 8.000 IPRES que se encuentran a nivel nacional. Entonces, yo quiero compartir la información, que si bien es cierto, nace de la normatividad, pero es bueno poder aclarar algunos de los puntos que se han considerado, porque en el entendido de que a nivel nacional existe el personal de enfermería que en determinado momento asume esta actividad. Es bien frecuente o está normado de quien ejecuta las actividades de inmunizaciones es el equipo de enfermería, pero también es bueno recordar que todo el equipo de salud debe de conocer esa normatividad y asimismo debe de aplicarla. La siguiente, por favor. Yo quiero empezar mencionando que las inmunizaciones en el Perú están establecidas como una actividad sanitaria, de manera prioritaria. Por ello, pasa a ser una actividad que está enmarcada en un programa vertical y que ha constituido una estrategia sanitaria que es aprobada por una resolución ministerial. Ahora nosotros hemos pasado a ser una dirección ejecutiva que se entiende de que nuestro accionar es un poco más amplio, con mucha responsabilidad, y además, como ente rector, la prioridad máxima es la parte normativa y además el monitoreo que nosotros debemos de ejecutar a todas las actividades que están comprendidas en la Dirección de Inmunización. La siguiente, por favor. Debo también mencionar que nosotros tenemos dos normatividades. Esta que está enmarcada, a la que corresponde al Esquema Nacional de Vacunación, que es la resolución ministerial 719 del año 2018, que fue aprobada el 1 de agosto del año 2018. Y además tenemos otra normatividad que está enmarcada en todo lo que corresponde al accionar y a la actividad complementaria de cadena de frío. La norma que está vigente es la 497, que fue aprobada en el año 2017, y que ahí están definidos todos los procesos que nosotros debemos de ejecutar para poder asegurar una vacuna de calidad, en el entendido de que se tienen que ejecutar todos los procesos que están enmarcados desde la preparación de un termo portavacunas, que de esa manera estamos asegurando una vacuna de calidad que vamos a ofertar al recién nacido, al adolescente, al adulto y al adulto mayor, y la norma que claramente nos especifica y que está enmarcada en la resolución ministerial de la 719, donde nos indica todo el esquema de vacunación que está comprendido y que debe de ser ejecutado a nivel nacional. La siguiente, por favor.
Como ustedes tienen conocimiento, nosotros hemos pasado de manejar un esquema de 5 vacunas para el año 2019 a manejar 17 vacunas. Dentro de este esquema que ha sido aprobado con la resolución que ya hemos mencionado, nuestras actividades están enmarcadas en todos los ciclos de vida, desde el recién nacido, desde el niño menor de 1 año, desde el niño de 2, 3 y 4 años, desde el niño comprendido entre las edades de 5 años, y además nuestro esquema está comprendido también en el grupo etario que corresponde al mayor de 5 años. Dentro de ello está considerado el adolescente, el adulto joven, el adulto mayor, y nuestras vacunas están dirigidas a todo este ciclo de vida. Entonces, es más, vamos un poco más allá, estamos vacunando a toda la población, incluido hasta el CAN, porque participamos también de las actividades de la vacunación que están comprendidas en la vacunación que está dirigida al perrito. La siguiente, por favor. Como generalidades, nosotros debemos de mencionar que vacunamos al recién nacido. Ustedes dirán, esta vacuna está comprendida exactamente en los hospitales y en los maternos infantiles, cierto, pero además debemos asegurar que estas 2 vacunas que están comprendidas en este grupo etario, que es la vacuna de BCG y la vacuna de hepatitis B pediátrica, también debemos de ofertarla en el puesto o centro de salud, porque debemos de asegurar la vacunación de aquella persona o de aquel parto que se ha dado en domicilio. Entonces, la vacuna tiene que estar disponible en todos los establecimientos de salud, independientemente si es que atienden un parto institucional. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar acerca de las vacunas que están comprendidas en el recién nacido. La siguiente. Son 2 vacunas que ya habíamos mencionado, la vacuna de BCG y la vacuna de hepatitis B. Con la vacuna de BCG, nosotros hemos determinado, o esta norma nos indica, que es una vacuna que tiene que estar disponible en todos los establecimientos de salud, que tenemos o que está dirigida a poder aplicarla en las primeras 24 horas de haber nacido el niño. Pero además, podemos vacunar a aquellos niños hasta un día antes que cumplan 12 meses, o sea, 1 año de edad. ¿Por qué? Porque tenemos una diversidad de dificultades en relación al acceso de la población a los servicios de salud. Entonces, aquel niño que por diferentes situaciones no se vacunó siendo recién nacido, tiene la oportunidad de recibir la vacuna hasta un día antes que cumpla 12 meses. ¿A quiénes vamos a vacunar? Aquellos niños que nacen y que nacen con un peso igual o mayor a 2 kilos. Tenemos que asegurar, y como ya hemos mencionado, tenemos que vacunarlo prioritariamente dentro de las 24 horas. Pero eso no quiere decir de que pasadas las 24 horas, si aquel recién nacido no tuvo la oportunidad de poder recibir la vacuna, no es que la va a dejar de recibir, tiene que recibirla en las condiciones o con las dificultades que pueden haber tenido en un parto institucional o un parto domiciliario, pero debemos de asegurar que esta vacuna la recibe este niño o este recién nacido. Nosotros apuntamos a una vacunación oportuna, o sea, una vacunación que tiene que ser puntual. Por eso que en casi todos en los hospitales o en los maternos, exactamente en los hospitales, que la gran mayoría son unidades ejecutoras, y que tienen un presupuesto asignado a través del producto del niño con vacuna completa, se tiene que asegurar que el personal de salud esté disponible todos los días de la semana, todos los días del mes, incluidos los domingos y feriados, porque dentro del presupuesto está consignado contratar el recurso humano, y ese recurso humano para que sea los días en que no se apertura el vacunatorio, y aquí exactamente me estoy refiriendo a sábados, domingos y feriados. La siguiente, por favor. También debemos de considerar que esta vacuna tiene que tener un buen control de calidad, y cuando me refiero al control de calidad me estoy refiriendo exactamente a que tiene que estar bien conservada. Las temperaturas óptimas en las cuales debe estar esta vacuna van de +2 a +8 grados.
deben de mantenerse en equipos que garanticen que nosotros vamos a contar con una vacuna de calidad. Y exactamente me estoy refiriendo a las refrigeradoras, en aquellas que se guarda la vacuna, en los termos portavacunas que se utilizan para las actividades intramurales y también para las actividades extramurales, y además de las cajas transportadoras, porque nos van a asegurar de alguna manera de producirse un problema con el fluido eléctrico, de poder implementar nuestro plan de contingencia para poder asegurar que esas vacunas no pasen por una ruptura de cadena de frío, que como ustedes y como es bien sabido, toda vez que se produce una ruptura de cadena de frío, esta merma su calidad. La vía y sitios de administración de la vacuna, ustedes saben que se administra de vía intramuscular. En realidad, lo que nosotros debemos asegurar es de que quede la cicatriz de esta vacuna en todo niño. Ahora, eso va a depender mucho de la práctica y del accionar del propio recurso humano. Probablemente algunos tengamos mayor habilidad para poder colocarlo con mucha facilidad, otros probablemente se tomen un tiempo en poder tener la destreza, pero en realidad todo personal, o llamemos enfermera o enfermero, tienen la capacidad de poder colocar esta vacuna sin ninguna dificultad. Esta vacuna también tiene efectos posteriores a la vacunación. Normalmente puede desarrollarse un nódulo que en el lugar donde vamos a colocar la vacuna. Lo que nosotros recomendamos a la mamá es que termine en una lesión local que no debe de ser manipulada, porque obviamente que si se manipula puede pasar por un proceso de infección, y es un poco que retrasaría la cicatrización que va a dejar, y puede provocar algunas alteraciones dérmicas o en la piel del recién nacido. Por eso que le indicamos a la mamá que en lo posible trate de no manipular mucho la zona donde se aplica la vacuna, de tal manera que la úlcera que se forma, esa debe de cicatrizar para que quede la cicatriz que corresponde, y que de alguna manera nosotros, cuando queremos evidenciar si es que este niño se aplicó la vacuna, fácilmente se puede identificar. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Ya hemos mencionado de que el peso ideal para que se aplique esta vacuna tiene que ser en el recién nacido, que tenga un peso igual o mayor a 2.000 kilogramos o a 2 kilos de peso. Pesos inferiores a eso, esperamos de que el niño recupere su peso para poder proceder a la vacunación. Y además debemos de tener en consideración las enfermedades infecciosas, porque esto un poco que no facilita poder crear la inmunidad en el niño, y por eso es de que nosotros esperamos o posponemos la vacunación. También tenemos que tener en consideración las reacciones dérmicas severas en todo caso, que se puedan evidenciar en el área donde nosotros vamos a aplicar la vacuna, y además en aquellos niños que pasan por un tema de inmunodeficiencia, ¿no? ¿Se puede utilizar esta vacuna simultáneamente con otras? Sí, se puede aplicar simultáneamente con cualquier otra vacuna, no es restricción, porque no hay una contraindicación para ello. La siguiente, por favor. En relación a la vacuna de hepatitis B pediátrica, nosotros, al igual que la vacuna de BCG, tratamos de asegurar que esta vacuna se aplique simultáneamente, porque no tiene ningún sentido de que solamente apliquemos la vacuna de BCG y de alguna manera no se tendría que posponer la vacuna de hepatitis B pediátrica. Esta tendría que ser simultánea. ¿Cuál es la presentación de la vacuna? La vacuna, a diferencia de la vacuna de BCG, viene en presentación monodosis, o sea que fácilmente nosotros podemos aperturar la vacuna, no hay ningún tipo de restricciones para ninguna de las dos vacunas, independientemente si es que esta viene en presentación monodosis o viene en presentación multidosis. Eso no tiene que ser inconveniente para que se pueda aplicar la vacuna.
La indicación puntual es que esta vacuna previene la transmisión de la hepatitis B. Nosotros la aplicamos en las primeras 12 horas de haber nacido el niño, y de tal manera que aseguremos la transmisión vertical de la hepatitis B, si es que ese fuera el caso, si presentara alguna dificultad a la madre. Excepcionalmente, nosotros también podemos aplicar esta vacuna en partos domiciliarios, o sea, en aquellos partos que se hayan podido presentar y que haya sido un problema que el niño en el transcurso de las 12 horas pueda haber recibido la vacuna. En ella podemos aplicar hasta los 7 días de nacido. Ojo, eso no es condición para aquellos niños que nacen de parto institucional de que se posponga la vacunación para los siguientes 7 días. Solamente esta indicación va para aquellos niños que hayan nacido en parto domiciliario. O sea, los que nacen en partos institucionales deben de recibirlo en las 12 horas de haber nacido. Entonces, solamente para aquellos niños que nacieron de parto domiciliario, se abre, digamos, el abanico de probabilidades para que pueda recibir esta vacuna en el transcurso de los 7 días de haber nacido. Además, de darse el caso de presentarse reacciones adversas a la vacuna de pentavalente, porque ustedes saben que en una de las composiciones de la vacuna de pentavalente es la vacuna de hepatitis B, se abre también la posibilidad de poder aplicar a aquellos niños mayores de 5 años que no hayan cumplido con las 3 dosis de la vacuna de pentavalente, ¿no? Porque en el interior o dentro de la composición está la vacuna de hepatitis B. En estos casos vamos a aplicarle la vacuna de hepatitis B porque es recomendable de que toda persona reciba esta vacuna. De presentarse el caso que por diferentes situaciones, siendo menor de 5 años, no haya podido recibir la vacuna de hepatitis B, nosotros tenemos que, si pasara a otro ciclo de vida y estando dentro de las edades de mayores de 5 años, debe de recibir también las dosis que corresponden de vacuna de hepatitis B. Los índices de mortalidad de casos que finalmente terminan con cáncer al hígado no deberían de ser tan altos, porque nosotros tenemos la vacuna en nuestro esquema, está disponible y sobre todo que es completamente gratis. Entonces, ¿qué es lo que corresponde al personal de salud? Ofertarla, hacer el seguimiento y finalmente proteger al niño, en este caso. Y como mencionaba, si es que no tuvo la oportunidad por diferentes situaciones, que no se vacunó, hay que ubicarlo de tal manera de poder ofertarle la vacuna siendo mayor de 5 años. Nuestro esquema de vacunación es una dosis en este grupo etario, o sea, en el recién nacido. Vamos a aplicarle una dosis si fuera mayor de 5 años o que esté fluctuando dentro de las edades de 16 a 59 años, nosotros vamos a aplicarle 3 dosis. 3 dosis de esta vacuna y de esta manera estaríamos asegurando de no tener ningún tipo de dificultad en el niño. Ya también mencionaba que dentro del periodo de no haber recibido la vacuna, siendo menor de 5 años, nosotros podemos colocarle la vacuna al niño de 5 a 15 años, 11 meses y 29 días de no haber recibido ninguna dosis de vacuna de pentavalente, ¿no? Sabemos también que al recién nacido se le aplica 0.5 mililitros de esta vacuna y de igual manera para el niño mayor de 16 años le vamos a aplicar 1 mililitro, ¿no? La conservación de esta vacuna tiene las mismas condiciones que la vacuna de BCG. Tienen que estar dentro de temperaturas óptimas de +2 a +8 grados. La siguiente, por favor, creo que es la misma. Sí. Además, debemos de mencionar que la vía y sitio de administración de esta vacuna es por vía intramuscular. Nosotros manejamos las vacunas en presentación monodosis y también manejamos las jeringas que son retráctiles. Esas jeringas que solamente es para uso exclusivo de una sola persona. Los posibles efectos postvacunales que se puedan presentar a nivel local, puede haber dolor, eritema en la zona donde se ha aplicado la vacuna,
y edema o induración que se pueda presentar. Al nivel sistémico puede haber malestar general en el niño, que ¿cómo lo vamos a identificar? Porque está irritable, está lloroso, fatigado en algún momento, y esos son signos de que nos indican exactamente que existe una molestia, puede ser general o, como ya mencionaba, fatigado por la vacuna que se le ha aplicado, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones que nosotros tenemos que tener muy en cuenta? De presentar algunas reacciones de hipersensibilidad. Puede ser a cualquier componente de esta vacuna. Se entiende que en el recién nacido no vamos a poder identificar porque es la primera dosis que le vamos a aplicar, pero en realidad, normalmente las estadísticas nos indican que las reacciones o contraindicaciones que se puedan evidenciar no son tan marcadas en los niños, en este caso en los recién nacidos, ¿no? El uso simultáneo con otras vacunas sí se puede dar, o sea, podemos aplicar simultáneamente con otro tipo de vacuna, como por ejemplo la vacuna de BCG. Esta pueden ser vacunas virales o bacterianas, no hay ninguna contraindicación. La siguiente, por favor. Bueno, las dos modificaciones que se han dado con las dos vacunas que he mencionado, son básicamente en el peso, ¿no? Esa es básicamente la modificación que se ha dado para las dos vacunas que he mencionado, y además porque se abre el abanico de probabilidades para que el niño, sobre todo para el recién nacido, con la vacuna de hepatitis B, que haya nacido en parto domiciliario, que hasta los 7 días de haber nacido nosotros podemos colocar la vacuna, ¿no? Esas son las dos modificaciones que están comprendidas en la normatividad que fue aprobada el 1 de agosto del año 2018. ¿Qué sucede con el grupo de vacunas que le corresponden para aquellos niños menores de 12 meses? Básicamente ahí ha visto modificaciones bien puntuales. Con la vacuna que está dirigida a los niños menores de 2 meses de edad, son las vacunas básicas que nosotros estamos manejando, la vacuna de polio, la vacuna de APO, la vacuna de IPV, la vacuna de pentavalente, la vacuna de rotavirus y el niño mayor de 1 año, la vacuna antisarampionosa. Con las vacunas de rotavirus no ha visto ningún tipo de modificación, solamente la probabilidad de aquellos niños que presentaran algún tipo de dificultades en el tema lógico de salud, que la vacuna la podemos aplicar hasta los 7 meses de nacido, solamente en aquellos que presentaran algún tipo de problemas en este caso. Con la vacuna de pentavalente no hay ningún tipo de modificación, aplicamos 3 dosis de esta vacuna, las reacciones no son muy marcadas, las reacciones a la misma vacuna tampoco son tan evidentes, salvo que sea fiebre, malestar general o irritabilidad, y que muchas veces pasan desapercibidos, o en sus defectos que solamente lo más marcado que es la fiebre, y que básicamente con problemas, con un manejo de índole casero, probablemente pasa. O en su defecto con un antipirético que es indicado por el médico o por el personal de salud, que esté en relación con su peso en el momento de la aplicación de la vacuna, que fácilmente esto cede y no causa ningún tipo de malestar. Con la vacuna de polio oral no hemos tenido ninguna dificultad. Estas vienen en presentación multidosis, son gotitas que nosotros aplicamos que van a prevenir contra la poliomielitis. No tenemos ninguna reacción marcada en el niño. Y con la vacuna de rotavirus, como mencionaba, tampoco no tienen ningún tipo de dificultad. Con la vacuna de influenza, que también aplicamos y que ha visto la modificación en esta vacuna, ahora vamos a aplicar al niño entre las edades de 6 y 7 meses de edad. ¿Cuántas dosis vamos a aplicar? 2 dosis. Cambió el esquema porque nosotros aplicábamos el año pasado entre las edades de 7 y 8 meses de edad. Y ya para el año 2019 estamos
se ha modificado nuestra normatividad y estamos colocando 2 vacunas en este grupo de edad. Muchos se preguntan por qué el tipo de modificación en las edades, porque está determinado, si bien es cierto, esta cobertura, el indicador de cobertura en este grupo de edad no es, sobrepasa el 80%, pero sin embargo no estamos cubriendo, no estamos llegando a la totalidad de aquellos niños que tenemos que vacunar como país. Entonces, por un tema de oportunidad, porque el niño a los 6 meses acude a nuestro establecimiento de salud a colocarse las otras vacunas que le corresponden, se determinó que se pueda colocar esta vacuna. Y porque además, a lo largo de los años que venimos manejando esta vacuna, y según el contexto epidemiológico de nuestro país, en estos últimos tiempos se han presentado casos de influenza de niños menores de 1 año. Por eso es de que como país se determinó que se aplique esta vacuna dentro de las edades de 6 y 11 meses de edad. Es una vacuna estacional, no la tenemos desde los primeros meses del año, porque todavía está en todo su proceso de fabricación, y normalmente la tenemos dentro de los meses de marzo, en algunos años, como por ejemplo el año pasado lo hemos tenido, o en su defecto a partir del mes de abril. Para este año la vacuna está determinada que ingrese en el mes de abril, probablemente la tengamos para la semana de vacunación en las Américas, con una distribución muy rápida que se va a poder ejecutar. Estaríamos en todo caso asegurando de que las Limas sobre todo la tengan en la semana de vacunación en las Américas, pero nuestro objetivo es que también llegue a las regiones del país entre los días que está considerado, o la semana que está considerada para poder ejecutar las actividades comprendidas dentro de la semana de vacunación en las Américas. Luego, con la vacuna exactamente antisarampionosa, nosotros sabemos de que hemos estado con un brote de sarampión, sobre todo en la región de Callao, con algunos casos aislados en algunas regiones del país. Entonces el objetivo primordial es colocar esta vacuna a los niños entre las edades de 12 meses y 18 meses. Para que el niño esté inmunizado, para que el niño esté protegido, debe de recibir 2 dosis de esta vacuna. Pero sin embargo nosotros, si le damos una mirada a nuestros resultados que se pueda haber obtenido en el año 2018, tenemos un vacío, si se quiere, en el tema de las coberturas con la primera dosis y con la segunda dosis de la vacuna de sarampión. Sabemos que para considerar al niño protegido tiene que recibir 2 dosis, pero sin embargo captamos al niño, le colocamos la primera dosis, pero difícilmente terminamos protegiendo a todos esos niños que lo captamos, ¿no? O sea, nuestras coberturas con la segunda dosis es mucho menos de aquellas que está considerada. Entonces, la indicación para esta vacuna es que se debe de aplicar en las edades que corresponden y las 2 dosis que están consideradas. Con esta vacuna no ha visto ningún tipo de modificación. Son las mismas indicaciones que se vienen dando y que las traemos desde el año pasado, desde la norma anterior, si se quiere, y la tenemos en nuestro esquema. Puede ser que en algún momento la tengamos en la presentación de vacunas multidosis, pero nosotros como país estamos apuntando a que la gran mayoría de vacunas que están en nuestro esquema sean en presentación monodosis, porque de esa manera estamos asegurando de que el factor pérdida no sea muy alto, y además para que se encuentre disponible y para que pueda ser utilizado fácilmente por el personal de salud. En otras palabras, para que no haya excusa a que vamos a abrir una vacuna que viene en presentación multidosis con 10 o 20 dosis en el interior y que el riesgo sea alto para que el factor pérdida sea mucho más de lo que está considerado en la normatividad, y sobre todo porque por el periodo de caducidad luego de haber aperturado una vacuna
en presentación multidosis. Entonces, estamos asegurando de que esta vacuna esté disponible, que sea utilizada fácilmente por el personal y que además fácilmente pueda ser utilizado por el personal. Sabemos que a nosotros consignar el mayor número de vacunas en presentación monodosis, estamos también, tendríamos que darle la mirada y en asegurar la disponibilidad del equipo que pueda albergar el número de vacunas en este tipo de presentación. Entonces, por ello también mencionamos e indicamos a las regiones del país que tienen que asegurar, primero, que los equipos estén operativos. Segundo, darle la mirada a la capacidad de almacenaje que tienen, ¿no? Porque crece nuestra capacidad teniendo vacunas en presentación monodosis. La siguiente, por favor. Bueno, además, sabemos de que aplicamos una dosis que es de 0.5 mililitros. Las mismas consideraciones de la conservación de la vacuna, que tienen que estar dentro de las temperaturas óptimas de +2 a +8 grados. Eso sí aseguramos, y para eso nosotros tenemos nuestros dispositivos que nos permiten poder evidenciar cómo venimos manejando nuestro tema de la conservación de las vacunas, que nos dicen exactamente, en todo momento, miden la temperatura de las vacunas, si están en las refrigeradoras o si están en el termo portavacunas, y de esta manera estamos asegurando de que la vacuna que cada uno de ustedes puedan aplicar al grupo objetivo de la jurisdicción donde ustedes estén ubicados, esas vacunas sean vacunas de calidad y no tengamos ningún tipo de dificultades. Como indicaciones tenemos que esta vacuna previene contra las enfermedades invasivas provocadas por este virus, de tal manera que no tengamos ningún tipo de problemas, ¿no? Y aseguremos de que esta población esté vacunada. Sabemos de que tenemos en el esquema la vacuna de SPR, que es la que nosotros aplicamos en el grupo etario menor de 5 años, y que con 2 dosis, la que yo había mencionado, que es a los 12 meses y a los 18 meses de edad. Y además que la vía y sitio de administración es por vía subcutánea, en la parte superior de la cara lateral externa del brazo, exactamente en el tercio medio del deltoides, y como les había mencionado, con las jeringas retráctiles que nosotros lo tenemos disponible. Contraindicaciones con esta vacuna hay que tener en consideración si es que han presentado reacciones alérgicas severas a una dosis anterior a esta vacuna. Normalmente nosotros la podemos identificar, aplicamos una dosis, vamos a tener en consideración qué es lo que ha pasado, y para la segunda dosis, cuando lleve el familiar, la mamá o el apoderado al niño, tenemos que interrogarle y preguntarle si es que ha hecho algún tipo de reacción. Sobre todo, si es que se ha dado algún tipo de reacción a los componentes de la vacuna, y exactamente puede ser al huevo, a la gelatina o a la neomicina, que es la composición que tiene la vacuna, ¿no? Y además, tener en consideración como contraindicación los pacientes con inmunodeficiencia grave, ¿no? ¿Se puede dar con uso simultáneo con otras vacunas? Ya. Bueno, con las disculpas del caso, la sirena no ha dejado probablemente que ustedes escuchen lo que he mencionado, pero justo yo mencionaba que esta vacuna se puede administrar simultáneamente con cualquier otra de la que se encuentre en nuestro esquema, pero tenemos que tener la precaución que debe de ser, simultáneamente se pueden aplicar las vacunas que sean de virus vivos, atenuados, ¿no? No hay ninguna, se puede aplicar simultáneamente el mismo día, y si no fuera así, debemos de hacerlo en un intervalo mínimo de 30 días, ¿no? En otras palabras,
vacunas de virus vivos, yo lo aplico simultáneamente. Si no tengo en ese momento, yo voy a citarlo. No lo voy a citar para el mes, perdón, no lo voy a citar para la semana, pero sí lo voy a citar para el mes. Tiene que transcurrir 30 días para poder aplicar esta vacuna. La siguiente, por favor. Bueno, es también lo que ya hemos venido mencionando. La siguiente, por favor. Y la vacuna contra varicela. Es una vacuna que ingresó a nuestro esquema en el año 2018. Ustedes se preguntarán, ¿por qué ingresó esta vacuna? Otra vacuna más al esquema y en consideraciones a ser aplicada para el niño menor de 5 años. Bueno, esta vacuna ingresó por los casos que se venían presentando y según el reporte epidemiológico que nosotros contábamos. Ustedes saben de que muchos niños fallecen por esta enfermedad, probablemente más por las complicaciones que se presenten con esta enfermedad, pero sí era necesario que como una medida preventiva nosotros teníamos que incluir en nuestro esquema de vacunación. Ingresó el año pasado, justo por estos meses en los que hoy día nos encontramos, pero inició aplicándose a los niños de 1 año de edad con una dosis y no ingresó considerando al 100% de la población, sino solamente al 30%. Era la estimación que se había considerado y el incremento progresivo en porcentajes se iba a dar en el transcurso de los siguientes años. Para el año 2019 esta vacuna sigue en nuestro esquema y ya hemos aperturado el abanico de probabilidades para que se aplique los niños de hasta 12 meses, hasta 2 años, 11 meses y 29 días. Entonces, aquellos niños que no se aplicaron teniendo el año pasado 1 año de edad, este año tendrían que ser vacunados. Está disponible, ha sido distribuida a todas las regiones del país. Ahorita estamos terminando la distribución que está a cargo de Senares, distribución de las vacunas del segundo trimestre del año 2019 y la oportunidad de poder aplicar esta vacuna a los niños que corresponden. Viene en presentación de frascos monodosis. Ustedes saben de que es una vacuna liofilizada, o sea que la tenemos que reconstituir. Y además debemos de aplicarla en las edades que hemos mencionado, ¿no? La dosis es de 0.5 mililitros. La conservación de la vacuna, al igual que las demás que hemos mencionado, deben de estar entre las temperaturas de +2 a +8 grados centígrados. La vía y sitio de administración se administra en la vía subcutánea, en la parte superior de la cara lateral externa del brazo, es decir, en el tercio medio del músculo deltoides. Utilizamos para ello las jeringas descartables, retráctil, como había mencionado, con aguja de 25 por 5 octavos, ¿no? Y como mencionamos, viene presentación monodosis y se reconstituye. ¿Cuáles son los posibles efectos postvacunales que se puedan presentar en el niño? Dolor en la zona donde donde se ha aplicado la vacuna, enrojecimiento en algunos casos, probablemente con edema de presentarse, pero las reacciones en realidad no son muy marcadas. Luego tenemos reacciones sistémicas que pueden presentarse a partir del 5º día a 30 días posteriores de la vacunación, que normalmente o se evidencia que cursan con irritabilidad, con alza térmica, que incluso en algunos casos pueden llegar a 37.7 grados centígrados o puede ser un poco más. Hay reacciones cutáneas, hay somnolencia en el niño y en algunos casos se han reportado pérdida del apetito, ¿no? En relación a las contraindicaciones, solo tenemos que tener en consideración que igual las reacciones de hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna, en este caso de los componentes de la vacuna de la varicela, que se puedan presentar, y tener mucho cuidado con aquellos pacientes que están recibiendo tratamientos inmunosupresores, ¿no? Y es más, aquellos que incluso como tratamiento tienen los corticoides, ¿no?
En relación al uso simultáneo con otras vacunas, se puede administrar simultáneamente con cualquier otra vacuna, no hay ninguna contraindicación. Y si esta coincide con alguna vacuna que está en nuestro esquema y que es de virus vivos atenuado, se debe de administrar simultáneamente. Y si no se tiene en ese momento, se tiene que colocar, de ser una vacuna de virus vivo, tener la consideración de aplicarla 30 días posteriores o como mínimo de intervalo entre una y otra dosis, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la conservación de las vacunas, ya la habíamos mencionado de que van, al igual que las otras vacunas, de +2 a +8 grados de edad, y en relación a la vía de administración, ya también habíamos indicado. La siguiente, por favor. Y con la vacuna de influenza, que algo habíamos comentado, la única modificación que se da para este año y para los posteriores, salvo que se trabaje otro esquema nacional de vacunación, si hubiera alguna variación se determinaría ahí, pero para este año puntualmente está considerado que le vamos a aplicar 2 dosis, la que yo había mencionado, ¿no? A los 6 meses y a los 7 meses de edad. Vamos a programar al 100% de los niños entre las edades o mayores de 6 meses, que tenemos como meta establecida, de acuerdo a la jurisdicción en la que nosotros o en la que ustedes, el personal de salud, se encuentren, del establecimiento o la IPRES donde se esté elaborando, y tenemos que vacunar en un periodo máximo que nosotros consideramos hasta el mes de agosto, el 100% de los niños que se tiene programado, y de ser el caso de tener, porque igual se van a quedar un grupo de niños que se asume que es mínimo para colocarle la segunda dosis solamente de aquellos que sean dentro de los meses muy consecutivos al cierre del mes, o en su defecto al cierre del año, y nosotros le tendríamos que guardar la dosis que corresponde de esta segunda dosis, ¿no? Para el niño de 1 año de edad, de 1 y 2 años de edad, vamos a vacunar igual al 100% de la población. Debemos asegurar que este niño reciba la vacuna. Ahí va a recibir solamente una sola dosis. Y fácilmente nosotros lo vamos a poder ubicar porque el niño, por algunas circunstancias, va a llegar a nuestro establecimiento de salud. Y de no ser así, nosotros tenemos que salir a ubicarlos. Para eso tenemos que realizar el monitoreo y el seguimiento a estos niños que corresponden. Ustedes saben de que las cepas o la fabricación de esta vacuna se realiza en función a la cepa que esté circulando anualmente. Por eso es de que la indicación es de que esta vacuna debe de ser aplicada en este periodo para poder proteger a aquellos niños. Pero además debemos de considerar que nuestro país es subgénero, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos aquí en verano y en la sierra estamos en invierno. Entonces, por eso es de que nosotros tenemos que asegurar que se pueda vacunar, se vacune a esos niños y a los adolescentes y sobre todo a los adultos mayores en meses muy puntuales, de tal manera que sea mucho menos la reacción a la gripe que se pueda presentar en aquellos niños o las personas que nosotros vacunamos. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí exactamente está considerado pues la conservación de la vacuna, que de igual, con las mismas consideraciones de las temperaturas que fluctúen en óptimas de +2 a +8 grados, lo que está por debajo de 0 y por encima de 8 ya para nosotros está consignado en nuestra norma técnica, y estaríamos indicando de que son vacunas que se ven afectadas porque han pasado por una ruptura de cadena de frío, pasan igualmente por una evaluación, y de ser el caso, se utilizan o en su defecto se descartan bajo las consideraciones que están normadas, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, y ahí es un resumen de las vacunas que en realidad nosotros están consideradas en nuestro esquema, ¿no? Las mismas que hemos venido mencionando. Ahí estamos hablando de las 2 vacunas que va a recibir el recién nacido, que es la vacuna de BCG y la vacuna de hepatitis B pediátrica. Debo de asegurar que estas se apliquen en el periodo de las 24 y 12 horas de edad de haber nacido,
y con la probabilidad de la extensión en relación a la vacuna de hepatitis B, que lo puedo colocar en aquellos casos que se hayan producido partos domiciliarios que van hasta los 7 días de nacidos, ¿no? Con las vacunas que corresponden a los 2 meses de edad, ahí nosotros tenemos la vacuna de pentavalente, la vacuna de polio oral, la vacuna de IPV, que es la polio intramuscular, la vacuna de rotavirus y la vacuna de neumococo. Como mencionaba, no ha visto ninguna modificación para estas vacunas, entonces de igual manera nosotros vamos a tener que aplicarlas. A los 4 meses de edad también tenemos, ahí aplicamos la segunda dosis casi de todas las vacunas que se han consignado o que hemos aplicado a los 2 meses de edad, ¿no? Todas las que hemos mencionado, la pentavalente, la APO, la vacuna de rotavirus y la vacuna de neumococo. A los 6 meses, también igual estamos aplicando la vacuna que corresponden, algunas de ellas la tercera dosis en realidad, y tercera dosis en realidad, y bueno, y primera para la vacuna de influenza, ¿no? Influenza pediátrica, ¿no? Y para los 7 meses que estamos viendo con la segunda dosis de la vacuna de influenza pediátrica. Para los 12 meses está bien puntualizado ahí la vacuna de SPR, sarampión, rubiola y papera, la tercera dosis de la vacuna de neumococo, la vacuna de varicela y la vacuna de influenza pediátrica, que también colocamos, como habíamos mencionado, al 100% de esta población, ¿no? A los 18 meses que estamos con la vacuna de SPR, que es la segunda dosis de la vacuna que estamos aplicando, y a los 15 meses que estamos aplicando la vacuna de fiebre amarilla. Nosotros queremos cerrar el tema de la aplicación de esta vacuna, sobre todo en aquellos que de alguna manera se ha visto pospuesta esta vacunación. Y por eso de que el año pasado y en lo que queda de este año queremos cerrar este tema, sobre todo con los niños menores de 5 años, con la vacuna de fiebre amarilla. No puede ser posible que nosotros estemos posponiendo esta vacunación por el hecho de que esta vacuna sea en presentación multidosis en algunas, y porque es el reporte que nosotros tenemos, y también a lo largo del mes de febrero y marzo, que estamos haciendo monitoreos en las regiones, la realidad nos está diciendo pues de que se está posponiendo esta vacunación y que incluso se fijan fechas de aplicación que van dentro de martes, miércoles o jueves, y se trata de agrupar niños para poder colocarle esta vacuna. Aquí sí queremos ser bien puntuales. Esta vacuna se tiene que aplicar, porque lo que nosotros, yo vuelvo a mencionar, apuntamos a la oportunidad de la aplicación de todas las vacunas. Entonces, de tener un niño que necesite y que sea dentro de las edades para aplicar la vacuna, exactamente dentro de los 15 meses de edad, nosotros tenemos que aperturar el frasco de vacuna. Lo que vamos a tener en observación es, además, vacunar a aquellos adolescentes, adultos, que por alguna situación hayan recibido esta vacuna. Entonces, mi factor pérdida, porque lo complicado que yo entiendo que es para el personal es que ustedes tengan que justificar que el factor pérdida para esta vacuna es probablemente mucho más alto, porque tiene solamente horas para nosotros poder aplicar la vacuna. Pero aquí tiene que prevalecer la necesidad y la prioridad que ese niño tiene que recibir la vacuna. Lo otro es lo que yo voy a poder utilizarla con aquellos grupos de edades de personas que pueden estar en nuestro entorno, que vayan al establecimiento de salud o a las IPRES, que no hayan recibido la vacuna, para que la reciban luego de haber aperturado este frasco. Entonces, por favor, nosotros esta vacuna la tenemos disponible, tenemos cantidad considerable para que pueda utilizarse esta vacuna, y de la región tener la necesidad de considerar un requerimiento adicional, solamente nos tienen que comunicar para coordinar con CENARES y para que esta vacuna sea distribuida a la región que la está solicitando, y esa vacuna tenerla disponible, ¿no? Esa es básicamente la información que nosotros tenemos. Bueno, de igual manera también a los 18 meses aplicamos la vacuna de DPT, otras de las vacunas que a lo largo de los años nuestro indicador de cobertura es bajo, sobre todo para la segunda dosis. Aquí estamos hablando del niño de 4 años.
por las reacciones que puedan presentar, por el hecho de que presenten fiebre, que una fiebre es bien marcada, sobre todo por la pertosis. Esta probablemente haga que la mamá no acceda o no lleve al niño a vacunarlo, y por la reacción que pueda presentar, pero aquí sí habría que, el personal de salud tendría que ser muy puntual en educar y brindar la consejería a la madre o a la persona que lleva al niño y decirle pues que frente a la reacción que pueda presentar está la disponibilidad de la vacuna, y frente a la enfermedad que pueda evidenciar en un determinado momento y que pueda probablemente llegar hasta un SAVI severo, y con ello la muerte del niño, tiene que prevalecer el tema de la prevención con estas enfermedades por la cual cubre esta vacuna, ¿no? Bueno, aquí también tenemos la vacuna de APO. Con ella no tenemos muchas dificultades porque, como bien ustedes saben, se aplican gotitas que no generan mucha reacción en el niño, y no tenemos mayor reporte pero sin embargo, por el grupo al cual se le aplica, sí no nos es tan favorable el tema del indicador de cobertura, ¿no? Para la vacuna de la segunda dosis de SPR, ya lo había mencionado, no va en relación con aquel niño que aplicamos la primera dosis, no necesariamente termina protegiendo al 100% de aquellos niños que yo en un determinado momento yo capté. Entonces, la indicación aquí es colocar la segunda dosis para que el niño sea protegido. Miren, todos los países que están en nuestro alrededor tienen casos de sarampión, brotes. Brasil no puede cerrar su tema, Venezuela mucho menos, y tenemos un número considerable de muertes por esta enfermedad. Entonces, aquí la indicación es puntual, aplicar esta vacuna y llegar a proteger al niño. La siguiente, por favor. Bueno, y finalmente para el niño de 2 a 11 años, 11 meses y 29 días, aquí igual vamos a seguir con la vacuna de influenza pediátrica, que solamente es una dosis, y además la vacuna de varicela, ¿no? Como habíamos mencionado. Para los grupos etarios entre 2 y 4 años de edad, con la vacuna de influenza pediátrica, ¿no? Que es la que corresponde, de acuerdo a nuestros criterios de programación, y la vacuna de fiebre amarilla, que nosotros, como le mencionábamos, queremos cerrar este tema, ¿no? Y a los 4 años que el niño recibe la vacuna de DPT, ¿no? Que esa es otra de las vacunas que yo había mencionado, que no nos es, los resultados de los indicadores de cobertura no es tan favorable para nosotros como país, ¿no? La siguiente, por favor, no creo que ya termine. Bien. Yo quisiera además mencionar que nosotros como actividades complementarias para este año tenemos 2 muy puntuales. La actividad complementaria de la Semana de Vacunación en las Américas, que está programada desde el 20 de abril hasta el 30 de abril, con el objetivo muy puntual de poder vacunar a aquellos niños que por diferentes situaciones, llámese enfermedad, llámese desplazamiento de una zona para otra o de una región a otra, no recibieron la vacuna oportunamente. Esta semana es la oportunidad de poder vacunar a todos los niños que no fueron vacunados. Entonces hay que ubicarlos, hay que utilizar nuestro padrón de seguimiento, donde nosotros tenemos identificado a aquel niño de que no recibió una primera dosis, segunda dosis de la vacuna que están en nuestro esquema. Entonces hay que ubicarlo de tal manera de llegar a ellos y poder vacunarlos. Sobre todo, como mencionaba, para aquellos niños con la vacuna que le corresponde de fiebre amarilla. Tenemos la oportunidad de poder hacerlo, solamente es una semana, de tal manera que queremos cerrar toda esa brecha de aquellos niños que no fueron vacunados oportunamente. Y una actividad muy grande que es el barrido nacional de sarampión y polio, que está programado para el mes de junio. Ahí tenemos que vacunar a más de 5 millones de personas en todo el país. ¿A quiénes vamos a vacunar? A los menores de 5 años y a los mayores de 5 hasta los 10 años, 11 meses y 29 días, o sea, menores de 11 años.
vamos a colocarle al niño menor de 5 años la vacuna de polio oral y la vacuna de SPR. Una dosis independientemente de su estado vacunal. Y para aquellas personas o niños y adolescentes que fluctúen dentro de las edades de 5 años a 10 años, 11 meses y 29 días, una dosis de la vacuna de sarampión y rubiola, o sea, de la vacuna de SR. Nosotros estamos trabajando en este tema, ya hemos tenido intervenciones y capacitaciones con los coordinadores regionales de inmunizaciones, así también como el equipo, el comité de gestión de la región. Hemos tenido 3 macros regionales a nivel nacional, donde se han impartido todas estas indicaciones. Estamos trabajando en el tema de la microplanificación para poder ubicar exactamente, o que la región nos determine exactamente dónde podemos intervenir en población cautiva, que se entiende que es donde está la población concentrada, llámese una institución educativa, llámese cuna, guaguaguasi, y otras que puedan existir en la región, que ese vendría a ser nuestra primera fase, que no debe de pasar de 2 semanas, y para las semanas posteriores poder hacer una actividad casa por casa o según la estrategia que determine la región, de tal manera que podamos cubrir a toda esa población que debemos de vacunar, porque va a existir una meta que tiene que ser cumplida. Entonces, a manera de información y a manera de poder concientizar entre todas las personas que hoy día nos están escuchando y viendo, que apuntemos a poder colaborar con la estrategia de inmunizaciones, porque el objetivo puntual aquí es de poder proteger a la comunidad, exactamente a la comunidad de la jurisdicción donde ustedes se encuentran ubicados. Entonces, la invitación es a apoyar, a colaborar, a sumar esfuerzos, porque del resultado de que obtenga cada región va a ser muy prioritario, y en todo caso se tendrá que cerrar de esta manera el bolsón de susceptible que se encuentra en sus regiones que no ha sido vacunado puntualmente. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, licenciada Doris Rojas. Un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Un agradecimiento especial a la Dirección de Inmunizaciones por colaborar con la mejora de las capacidades de todo nuestro sector salud en sus distintos niveles de atención y a nivel nacional, y poder acercarnos así a los establecimientos en las distintas partes de nuestro país. Muchas gracias por eso, y bueno, también queremos agradecer a nuestros participantes por la atención prestada. Un saludo especial a los que se encuentran conectados el día de hoy. Tenemos a nuestros amigos de la Direza Punímac, de la Direza Ayacucho, también están de la Direza Tacna, nos acompañan del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, del Policlínico Parroquial Belén desde Cusco, y en general nuestro saludo a todo el personal de salud que también se encuentra conectado en forma individual desde distintas partes de nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, licenciada, nos han hecho llegar algunas preguntas. Nos preguntan, y bueno, en relación también a lo que estaba mencionando al término, ¿qué jornadas de vacunación a nivel nacional están próximas a realizarse y qué actividades se tienen programadas para la Semana de Vacunación de las Américas, que también se encuentra próxima? Ya, sí, yo había mencionado que habían 2 actividades grandes. Son actividades complementarias, porque las actividades de rutina son la vacunación que se realiza día a día y en los 12 meses del año, ¿no? Básicamente son 2 actividades grandes que son complementarias para nosotros, que no por el término de ser complementarias dejan de ser muy importantes. En realidad son importantes porque ellas van a sumar a poder determinar y visualizar que la gran mayoría de habitantes de nuestro país están vacunados. Una de ellas es la actividad de la vacunación de la Semana de las Américas, donde ya había mencionado que nuestro objetivo principal es poder proteger a aquellos niños que por diferentes situaciones no fueron vacunados oportunamente. Esta es nuestra oportunidad de poder realizar esta vacunación bajo las estrategias que determine la región. Vacunación casa a casa, vacunación en población concentrada, puestos fijos, puestos móviles, desplazamientos en zonas de difícil acceso, la que la región determine. Nosotros como nivel nacional se está programando un lanzamiento que probablemente sea el 23 de abril, va a ser en el Cono Norte, donde además de estar viendo el tema
el Ministerio de Salud nos estamos aliando con otros ministerios, como Ministerio de Educación, como Ministerio de Inclusión Social, como gobiernos locales, y otras instituciones que tienen que ver con el tema de salud y que además manejan el tema de toda la problemática de salud del país. Esa es la actividad que se va a ejecutar, pero esta es independientemente también del lanzamiento que puede hacer cada región. Cada región también ubicará un día estratégico como lanzamiento para poder dar a conocer a toda la población, donde nosotros consideramos que van a invitar desde el gobernador hasta la autoridad local. Esto tiene que ser bien visible porque tiene que ser conocido por toda la población, porque de esta manera estaríamos informando a la población y que ésta acuda al establecimiento de salud o que aperture la vacunación en todos los espacios, ¿no? Sea en una institución educativa, sea en la casa, sea en el vaso de leche, en una más, donde fuera, ¿no? O sea, la idea es de que nos aperturen y nosotros poder ingresar y poder vacunar a toda esa población que no ha sido vacunada. Y la segunda actividad, que es el barrido nacional de sarampión y polio, que está programado para el mes de junio, donde básicamente tenemos que vacunar al grupo etario de menores de 11 años. Ya había mencionado de que con el grupo menor de 5 años vamos a ir con 2 vacunas, que es la vacuna de sarampión, rubiola y papera, y la vacuna de polio oral. Y para el grupo de 6 a 10 años, 11 meses y 29 días, que vamos a ir o vamos a aplicar la vacuna de sarampión y rubiola, ¿no? Esas 2 actividades son básicas y que van a marcar todo el accionar del personal de salud. Aquí sí hablo del personal de salud, porque con el aporte de todos, nosotros tenemos que cumplir esa meta que esté establecida. Lógicamente que cada región tendrá que apuntar a la meta que va a tener como región, ¿no? Y bueno, y aquí la invitación para que todos apoyen en el tema, porque es un tema de prevención, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y es importante la aclaración de que estas campañas no eximen las actividades regulares de vacunación, porque muchas veces nuestra población tiene la idea de que solo se vacuna en campañas, y es importante también que eduquemos a nuestra población que ellos tienen acceso a todas las vacunas que están incluidas dentro de nuestro esquema nacional en cualquier momento del año, para que se continúen también las actividades regulares. Muchas veces hay esa confusión con respecto a la población. Bueno, nos han hecho llegar, licenciada, otra pregunta. Nos preguntan, en poblaciones con alta incidencia de hepatitis B, si encontramos un menor nacido de parto domiciliario y han transcurrido poco más de 7 días, ¿se le podría iniciar el esquema? No, o sea, nosotros estamos dando el margen de aplicar la vacuna durante los 7 días. Lógicamente que ahí ya, si pasado ese periodo, tendríamos que ya esperar a los 2 meses para aplicarle la vacuna de pentavalente, que existe en el interior de esa vacuna el componente de hepatitis B. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también en relación a la vacunación, a la vacuna pentavalente, si en el caso de una niña mayor de 5 años que no pudo completar el esquema, se le puede colocar las vacunas de hepatitis B, y cuántas dosis se le tendrían que colocar. ¿Se le tendría que reiniciar el esquema o se le colocan las dosis faltantes? No, a ver, si aquel niño no recibió la vacuna, yo puedo vacunarlo, ¿no? Siendo mayor de 5 años, sí, ya hemos mencionado que sí se coloca la vacuna de hepatitis B, y normal, yo cubro y completo su esquema, no habría ninguna dificultad. Perfecto, gracias. Nos preguntan también si la población puede aplicarse la vacuna de la varicela pasados los 3 años, o hay alguna contraindicación con respecto a vacunarse. A ver, nosotros como país determinamos bajo todas las evidencias científicas que no solamente parten del tema de la Dirección de Inmunizaciones, sino de nuestros 2 comités. Nosotros tenemos 2 comités en el interior de la Dirección de Inmunizaciones, que es el comité consultivo y el comité de expertos. Nosotros sabemos de que la evidencia dice que en otros países hasta se coloca 2 dosis de la vacuna de varicela, pero nosotros como país, y de acuerdo al contexto epidemiológico, se ha determinado que solamente apliquemos 1 dosis de esta vacuna. Sabemos que en la parte privada aplican 2 dosis e incluso van hasta los 5 años de edad, pero nosotros como
como país, vuelvo a repetir, solamente se ha considerado la aplicación de una dosis y solamente en esos grupos etarios. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos preguntan también en caso, por ejemplo, de preservantes, de vacunas, o se ha hablado también de presencia de mercurio en las mismas. ¿Esto está asociado a la aparición de alguna enfermedad? ¿Realmente esto representa algún riesgo para las personas? No, no representa ningún riesgo porque ya las evidencias nos lo demuestran, ¿no? De existir, porque sabemos que es un preservante que permite poder conservar, como su mismo nombre dice, la vacuna, está en mínimas cantidades, ¿no? Y no dañan al individuo, a la persona. No hay evidencias que nos digan que el riesgo es alto, ¿no? De existir, nosotros no aplicaríamos. Y aquí sí quiero un poco mencionar que se entienda que nosotros utilizamos las vacunas como una medida preventiva. O sea, las vacunas no son para causar daño. Las vacunas es para prevenir las enfermedades, y en este caso las enfermedades inmunoprevenibles por vacunas. O sea, de no ser este el caso, nosotros mismos no estaríamos siendo puntuales en lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros, que quede bien claro que nosotros como Dirección de Inmunizaciones estamos tomando todas las medidas y todas las precauciones. Es más, somos casi el único país que tenemos este dispositivo electrónico que nos permite poder medir minuto a minuto cuál es el comportamiento de la temperatura del equipo, del termoportavacunas o de la caja transportadora donde se encuentra nuestra vacuna. Nosotros en ese sentido sí somos bien rigurosos. Nuestra norma técnica de cadena de frío nos dice que existen 3 indicadores. Uno de los indicadores es la medición del comportamiento de las temperaturas de las vacunas en los 3 momentos. Y existen sanciones para aquellos establecimientos o aquellas IPRES que pasan por un tema de ruptura de cadena de frío. Nosotros lo menos que esperamos es poder colocar vacunas que no sean las óptimas y que no sean las adecuadas y que no sean vacunas de calidad. Entonces, aquí sí queremos ser muy puntuales porque además sabemos que tenemos retractores, personas, incluso personal de salud antivacunas, que no nos permiten y no nos ayudan a poder llegar y poder socializar que las vacunas que nosotros estamos colocando son vacunas de calidad. Si nosotros hacemos una comparación de las vacunas que están en nuestro esquema con aquellas que están en la parte privada, si usted le da la mirada grande a nuestro esquema, las mismas que están en nuestro esquema son las que la tiene la parte privada. Y en presentación monodosis, ni siquiera en presentación multidosis. La vacuna varicela que aplicamos nosotros es la misma que la tiene la clínica, cualquier clínica de acá de Lima o de la región. La vacuna de neumococo que está en nuestro esquema también está en el privado, del mismo laboratorio. Ni siquiera estamos hablando de otros laboratorios. Igual la vacuna de VPH, nosotros, en realidad, nosotros como Dirección de Inmunizaciones estamos trabajando para que las vacunas que sean en nuestro esquema sean vacunas las mismas que se ofrecen en la parte privada, porque todos tenemos derecho a recibir la vacuna. O sea, aquí, en el tema de inmunizaciones no hay distinciones. Aquí recibe el cholo, el gringo, el mestizo, el que es católico, evangélico, o sea, todos. Aquí no hay distinciones, nosotros no apuntamos a eso. Nosotros, como Dirección de Inmunizaciones, estamos trabajando, probablemente no sea tan visible el trabajo que nosotros hacemos, solamente nos queda la satisfacción de servir a nuestro país, ¿no? Y sobre todo a nuestros niños. Pero en realidad, si le damos la mirada a todo lo que ha hecho Inmunizaciones en estos últimos años, es un avance que particularmente para aquellos que estamos en el interior de Inmunizaciones, es una satisfacción grande. Claro que sí, y tenemos que considerar y concientizarnos también nosotros como personal de salud en la importancia de brindarles las vacunas a nuestra población. Justamente se han logrado erradicar enfermedades como la viruela por vacunarnos. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta estos conceptos nosotros claros, y también es importante que nosotros como personal de salud tengamos nuestros esquemas de vacunación completos para poder evitar el contagio también a nuestras poblaciones y estar bien concientizados con respecto a la prevención, y es adoptar las vacunas como una medida preventiva. Bueno, licenciada, nos preguntan también si en niños con obesidad ¿habría alguna alteración con respecto a los esquemas de vacunación? ¿Si influiría el peso de alguna manera o se debe tener alguna consideración especial en estos niños?
Mire, particularmente lo que nosotros indicamos es de que pasen por una evaluación médica y si es que hay algún tipo de restricción por parte del médico tratante, tendríamos que tomar en consideración, pero no hemos tenido ninguna observación en estos últimos, por lo menos el tiempo que tenemos, que hay algún tipo de restricción si es que el niño pasa por un tema del que se está mencionando, ¿no? Perfecto. Bueno, un gusto tenerla con nosotros el día de hoy, licenciada Doris. Esperamos que no sea la última vez que la tenemos por aquí. Muchas gracias también a todos nuestros participantes por su atención. Bien, muchas gracias y bueno, la invitación para que nos puedan apoyar en estas dos actividades, que ustedes puedan replicar, que sean efectos multiplicadores en las regiones donde ustedes se encuentren y que tengamos la apertura para estas dos actividades que hemos mencionado y sobre todo para el barrido nacional, porque en el entendido que vamos a vacunar a más de 5 millones de habitantes en nuestro país. Gracias, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por